que busca el programador y le propone un problema para que éste lo resuelva con un programa. Qué bien, ¿qué es un problema? Bien, cuando hablamos de un problema, hacemos referencia a que un cliente nos presenta un problema con un contexto dado y con unas especificaciones. Entonces, cuando decimos que el problema es una necesidad en un contexto dado. El mundo del problema básicamente es investigar el contexto en el que nace el problema, ya sea, por ejemplo, averiguar qué debe tener y hacia qué tipo de personas va dirigido. Un usuario es el individuo que va a interactuar con el programa. No necesariamente tiene que ser el cliente, el mismo que hace el problema, sino que es con el que va a interactuar con el programa. Y la solución es la respuesta del problema, duda o cuestión. Un programa es un conjunto de clases y métodos que le dan la solución al problema dado por el cliente. En las fases que existen en la ingeniería de software son tres: la de análisis, diseño y construcción. Cuando hablamos de análisis es que determinadamente tomamos el problema, lo analizamos, ponemos las pautas que nos pone el cliente, los requerimientos, pasamos a hacer el diseño de la solución, en donde se colocarán detalladamente las características que tendrá el programa, y ya por último hacemos una construcción de la solución, que es donde simplemente se implementa el programa ejecutado. Bueno, en la fase de análisis, ¿qué elementos existen en la especificación de un problema? En la fase de análisis, ¿qué elementos existen en la especificación de un problema? En ese está el requerimiento funcional, el modo de problema y los requerimientos no funcionales. Un requerimiento funcional son las acciones o servicios que el programa debe darle al usuario. ¿Qué es el modelo del mundo del problema? Mundo en el que ocurre el problema. Compilar todas las informaciones necesarias para que el programa... Un requerimiento no funcional son las restricciones dadas por el cliente, como por ejemplo podrían ser un límite de costo o un límite de presupuesto y la plataforma en que se debe realizar el programa. ¿Qué es el diagrama UML? Esa es la manera de representar los atributos y los métodos de una clase. Bueno, y básicamente una clase es un elemento básico del diseño y los posteriores a la implementación. Un objeto es la instancia de la clase. Es un elemento que reúne las características de un método o algoritmo. Es un conjunto de pasos para darle la solución a un problema en específico. Público o público en español, simbolizado en el diagrama UML con el símbolo más, nos indica que el método es visible desde todos lados de la clase, dentro de la clase como fuera de la clase. ¿Eso qué quiere decir? Que es accesible de todas las partes. Las categorías de métodos son las siguientes. CRUD, que sería la sigla de C, Create, R, de Read, U, de Update y D, de Delete. ¿Cuáles son los métodos read? En esto es el tipo de dato return, que nos retorna un tipo o valor que le estemos asignando en dado contexto. Update es la función que se llama cuando se necesita una actualización de los datos. ¿Qué hace el método de delete? Le otorga un tipo de dato que lo vuelve null, que impide que este exista. Dos tipos de datos, los cuales serían datos simples y datos compuestos. Obviamente los simples son como la base o las células de un tejido y el compuesto sería como el tejido. Cada lenguaje de programación cuenta con un conjunto de datos con los cuales el programador puede representar los atributos, ya sean enteros como int, ya sean caracteres como char, ya sean flotantes como float, ya sean booleanos como boolean, o pueden ser los reales que son double. ¿Qué es un tipo de dato simple? Cuando nos referimos a un dato simple, este es un dato independiente. Por ejemplo, el dato int, el double y el char.
Y cuando nos referimos a un tipo de dato compuesto es todo lo contrario, ya que es un tipo de dato dependiente. Ese puede ser más bien como un tipo string. Es bien. ¿Cuáles son los tipos de datos compuestos? String, En este string. nivel solo hemos observado string, que es un tipo de dato compuesto de una cadena de caracteres. Usual. Es la manera en que expresamos algo sobre el estado de un objeto. Estas las podemos encontrar en el cuerpo de los métodos y están conformadas por operandos y operadores. Los operadores aritméticos que utilizamos dentro del programa son suma, resta, multiplicación y división. Suma con su símbolo respectivo igual que resta. Multiplicación utilizamos un asterisco y división utilizamos un slash. Tenemos la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. ¿Y qué es pendas? Como cada inicial vamos a utilizar está paréntesis, exponentes, multiplicación, división. ¿Qué son los métodos create? Bueno, estos son los métodos de crear o método constructor. Esto se usa con el tipo de dato new. Y los métodos read son aquellos que utilizamos el tipo de dato return. ¿Ya? Los métodos read nos retornan utilizamos Es una instrucción de selección. Una instrucción de selección. En eso encontramos cascadas con if y switch. y que es una cascada condicional. Instrucción de selección de conjunto de acciones con un predicado global. Y bueno, entonces, ¿cómo funciona la cascada condicional? Gracias a los datos if y else, que darán solución a un problema. Son aquellas que requieren de otra condición sea verdadera para que la evaluación de esta condición dependiente tenga un valor. Si la condición que lo precede es falsa, simplemente se salta esta condición dependiente. Para las condicionales dependientes se tienen que poner debajo de la otra condicional, de la condicional de que tienen su dependencia, para que en sí puedan procesarse, o si no, en el programa va a tener un error. Muy bien. ¿Qué es una condición independiente? Cuando hablamos de condición independiente, hablamos cuando la condición tiene más de un problema. Explicaremos y crearemos el método número 1 del ejercicio. En este punto explicaremos el método que está pidiendo la capacidad promedio. Entonces comenzamos con el corchete, es un public y va a retornar en un tipo de dato double. Comenzamos con una variable local. Entonces ponemos el tipo de dato y finalmente ponemos el nombre que le vamos a dar. Yo le pondré capacidad promedio. Le damos un valor que sería -1, después le explicaré por qué, y un punto y coma. Entonces hacemos una condicional y será que si el camión es diferente a 1, camión 1 es diferente de null, entonces la acción será capacidad promedio y le sumo la capacidad del camión 1. Entonces pongo camión 1 punto dar capacidad y listo. Y cerramos el corchete. Entonces seguimos con las condicionales. Lo mismo hacemos con el camión 2.
y con el camión 3 y el 4. Y listo. Cuando terminamos todo esto, retornamos capacidad promedio. Que será la suma de todas las capacidades de todos los camiones si estos existen. Y cerramos el método. La razón por la cual le pusimos un -1 al principio fue porque en el ejercicio nos explicaba que si no había ningún camión, si no existía ningún camión, debería retornar un -1. Bueno, iniciamos con un problema inicial, que es de término público, o sea, de que cualquier clase puede venir a configurarlo, que es un string, que es una cadena de caracteres, que vamos a buscar dar una matrícula de camión con mayor capacidad. Este método que retorna la matrícula del camión que posee la mayor capacidad entre los 4 camiones posibles. En caso de no haber camión, se retorna a una cadena vacía. Ok, comenzamos con designar un string llamado matrícula, que es igual a la cadena vacía que nos piden en caso de que no haya ningún camión. Luego decimos que camión mayor es igual a null. Quisimos aquí designar que el camión inicia con null, o sea, el contador de camión mayor inicia en vacío. Luego determinamos un if, que es una condicional, y dentro de la condicional vamos a poner camión 1, que vamos a comenzar con el primer camión, y vamos a decir que tiene que ser diferente a null, o sea, tiene que existir para que se proceda lo siguiente. Aquí lo que hicimos es decir que ahora el contador de mayor va a iniciar con camión 1. Entonces, matrícula, que era lo que teníamos vacío, ahora va a quedar como
la matrícula del camión 1. ¿Esto qué significa? Que por ahora el mejor camión, como el camión 1 no está vacío, es camión 1 y nos va a traer la matrícula. Luego continuamos con otro condicional, con otro if, pero con camión 2. Designando que camión 2 tiene que ser diferente a vacío para que proceda. Y abrimos las viñetas. Esto tiene que ser minúscula, esto es minúscula. Y comenzamos con otro if. ¿Por qué otro if? Para designar que si no existe el camión 1, entonces que proceda a decir que el camión 2 es mejor. Y 2, que si existe, que compare. Entonces, aquí es paréntesis. Si el mayor, mayor es igual a null, o sea que el camión 1 no existe, entonces vamos a designar que mayor es igual a camión 2. Y colocamos un else if para designar si camión 1 sí existe. Ahí me quedé un poco corto de hoja. Perdón, aquí es abrir. Aquí es abrir. ¿Y qué vamos a proceder a hacer aquí? Hacer lo que tiene que hacer ese condicional, que es designar que mayor es igual a camión 2. ¿Y qué matrícula? Me tiene que traer la matrícula del mejor camión actual, que es el 2.